Hola, bienvenido a este nuevo capítulo sobre biopsicología, desarrollo humano y espiritualidad. Welcome to this podcast of Biopsychology, Human Development and Spirituality. Hoy vamos a hablar un tema que es bien importante Today we're going to talk about a very important topic, en el tema del yoga específicamente specifically on yoga, y que de alguna u otra forma tocaremos en los podcasts sobre los Yoga Sutra de Patanjali que te invito a escuchar. and somehow we will also approach during the podcast of Patanjali's Yoga Sutras that I invite you to listen to. Y es el tema de la compasión. And it is the topic of compassion. En yoga eso se le denomina karuna. In yoga, that is called karuna. Si tú miras la raíz latina de compasión, quiere decir, digamos, que sufrir con el otro, compartir el sufrimiento con el otro. If you follow the Latin root of the word compassion, it means to share others' suffering. Pero esta no es una comprensión clara y además conveniente. But this is not a clear nor convenient comprehension of it. En este caso, nosotros no hablamos tanto de compasión In this case, we don't talk so much about compassion como de tener un sufrimiento con el otro o tener una actitud de pesar hacia el otro. as to sharing suffering with another or feeling pity for this person O sentir pesar con el otro, or to feel like this regret for the other. sino que entendemos karuna, compasión, como comprensión del proceso ajeno. But we understand karuna, compassion, as understanding the other's process. La razón de que este tema es tan importante se debe a que nuestra mente, por su naturaleza, siempre va a tener la tendencia al conflicto. The importance of this topic on its root is because the mind has this tendency towards conflict. Debido a que necesitamos creencias y necesitamos ponernos en una forma de identidad y tener una actitud ante la vida, Due to the fact that we need beliefs and we need some form of identity in order to assume an attitude towards life, entonces tenemos obviamente la actitud o la determinación de tomar partido ante las circunstancias de la vida. then we have the attitude or the situation of wanting to take part in the different situations of life. Eso es lo que yo le digo siempre a mis estudiantes, de no comprometerse o no asumir compromisos emocionales. That's what I tell my students, to not assume emotional commitment. Eso es tomar partido That is to take part de una sola forma de entender o de ver o de sentir las cosas. of just one way of feeling, understanding things. Sí es importante tener criterio, It is important to have a criterion, pero es importante ser flexible ante las comprensiones dentro del proceso de discernimiento y análisis de las cosas. but it is important to be flexible in regards to how the discernment and analyzing is done. Esa es una de las bases para comprender lo que es la compasión o karuna. This is one of the bases to understand compassion or karuna. Vuelvo a repetir, nuestra mente por su cualidad de supervivencia nos lleva a tomar partido. I repeat, the mind, because of its natural tendency towards conflict, well, it will have the tendency to take part. Entonces, a partir de nuestras comprensiones y consideraciones de cómo entendemos el universo, la vida y a nosotros mismos en ella, So the considerations that we take into account in order to understand the universe and our lives in it terminan condicionando una serie de principios y valores éticos end up conditioning a series of ethical values and principles que son necesarios. that are necessary. Pero cuando se presentan circunstancias externas que chocan contra esos valores, entramos en conflicto. But when there are circumstances, external circumstances that go against those values, we enter into a conflict. Y ahí asumimos el proceso del compromiso emocional, And that's where we assume the process of emotional commitment, sin muchas veces reflexionar o generar un proceso de discernimiento al respecto de las circunstancias. without thinking about and discerning in regards to the circumstances. Y la compasión And then compassion nos exige is not demanded, it's not As- something you demand. hacer ese proceso de discernimiento. It demands for us to do that process of discernment. Porque para poder entender y asumir una actitud compasiva y amorosa por aquellas personas que cometen errores que incluso nos afectan,
Because in order to be able to understand and have a compassionate attitude towards the people that make mistakes and somehow affect us, muchas personas necesitarán en su mente tener unas razones para poder comprender a otros, many people will need reasons in their mind in order to be able to understand others. porque obviamente su propia mente va a entrar en conflicto, en reacción inmediata ante aquello que les parece inapropiado o inaceptable del otro. Because obviously their mind will be right away impulsed in order to react against the way in which the other expresses because of the difference. Y pues va a requerir entonces hacer un proceso de discernimiento y comprensión. So there's going to be a need to do a process of discernment and comprehension Hasta que lo logre. until this person achieves it. En un proceso más avanzado ya no se requerirá eso, In a more advanced process, that will no longer be needed. porque ya se reconoce la naturaleza de las cosas de forma permanente. Because then you get to understand and recognize the nature of things permanently. Entonces en ese momento ya no necesitamos tanto un proceso de compasión, So then at that point, we don't need so much a process of compassion porque estamos en un estado de amor because we're in a state of love permanente, permanently, que es una forma profunda de karuna. which is a deep state or deep form of karuna. Entonces los errores de los demás, incluso afectándonos, So others' mistakes, even affecting us, simplemente no nos tocan, simply don't touch us. no nos alcanzan a generar ningún tipo de conflicto. Don't get to generate any kind of conflict in us. Entonces los britis ajenos So others people's britis no son britis para nosotros. are not britis for us. Es una forma, digamos, simple de decirlo porque no es tan así. It's a simple way of saying it because it is not so much like that. Es decir, los demás no nos generan a nosotros un proceso de reacción mental. So the others don't generate in us a process of mental reaction. Pero mientras tanto, mientras logramos eso, But meanwhile, while we achieve that, es muy importante aprender a encuadrar el proceso de la compasión. it's very important to be able to channel the process of compassion. De las personas que por su temperamento, su historia, su naturaleza, So the people that because of their temperament, their history, their nature, tienen actitudes internas y realizan conductas que van en contra de nuestros principios y expectativas. have inner attitudes or perform actions that go against our inner expectations, Y pues por lo tanto generan ese movimiento reactivo en nosotros, and for the matter create that reactive movement in us, siempre tendrán sus razones, will always have their reasons, así no sean necesariamente aceptables. even though they are not necessarily valid. Y más que sus razones, yo diría que siempre hay unas causas. And more than the reasons, I would say that there is always causes. Y esas causas siempre podrán ser comprendidas. And those causes can always be understood. Entonces una persona que es violenta y genera violencia física y psicológica contra otra, por ejemplo, un padre contra su hijo, So someone that is violent and even does violent actions to another, for example, a father with a son, o una madre, or a mother, o una esposa contra su esposo, or a wife against her husband, o viceversa, or the other way around. pues esas personas simplemente están actuando desde su ignorancia, Well, those people are simply acting from their ignorance, desde sus miedos, from their fears, desde sus traumas, from their traumas, desde sus condicionamientos. from the conditioning. Podríamos decir que en general la gente no se levanta pensando en determinarse a ver cómo va a ir a hacer cagadas en la vida. We could say that in general, people are not waking up planning on how they are going to fuck up in life. Simplemente por ese proceso mental contradictorio y conflictivo, las personas reaccionan de una manera en que muchas veces no logran controlar. Simply because of that contradictory and conflictive circumstance, people react in ways that they cannot control. Entonces incluso pueden generar o hacer daño a otras personas. And they can even harm other people. Y claro, nosotros debemos siempre esperar e incluso exigir, demandar que las personas tengan un proceso de autorreflexión. And we should always expect and also demand that other people have a process of self-reflection Y por lo tanto de autodeterminación. and for the matter of self-determination Y por lo tanto de autocontrol. and for the matter of self-control. Pero But las personas en general no suelen ser suficientemente maduras para lograr ese punto. people in general are not mature enough to achieve that. Y entonces generan daños, So they create damage. lastiman gente. They harm people.
causan daños materiales, físicos y psicológicos, They cause material, physical, and psychological damages. generan problemas. And they create problems. Y pues nosotros entraríamos en el mismo proceso de ellos And we would go into the same process as they are. si no sabemos también hacer ese proceso de reflexión y autodeterminación que estaríamos esperando de los demás. If we don't do that process of self-reflection and self-determination that we are expecting from others as well. Y ahí es donde entra el proceso de la compasión. And that's where the process of compassion comes. Eso no quiere decir aceptar que los otros hagan lo que hacen. That does not mean to accept what people do. Bueno, aceptar sí, pero lo que me refiero es entrar en un conflicto profundo, en una reactividad al respecto de las acciones de los otros. Well, accept, yes, but to get into a deep conflict and filled of wanting to react against what others do, Tal vez no estoy siendo claro. maybe I'm not very clear. Las acciones de los demás, Other people's actions, si son perniciosas, if they are dangerous, no quiere decir que por compasión nosotros las tengamos que dejar pasar. doesn't mean that because of compassion we have to let them go by. Por ejemplo, si una de esas acciones se encuadra dentro de un delito, If one of those actions is, for example, what could be determined as a felony, y pues nosotros tenemos la responsabilidad de defender un derecho propio o ajeno, and we have the responsibility to defend my own right or other people's rights, pues es importante accionar jurídicamente. so it's important to act legally. Eso no quiere decir que tenemos que ser permisivos con los demás. That doesn't mean that we have to be permissive with others. A lo que me refiero What I mean es que no necesitamos llenarnos de ira, de entrar en perturbación por las acciones ajenas. is that there is no need to get filled with rage and be deeply disturbed by other people's actions. Y volvemos a lo mismo. So we go back to the same. Es un tema de practicidad. It's a matter of practicity. Simplemente somos prácticos, We're simply practical. no nos comprometemos o no reaccionamos emocionalmente ante las circunstancias ajenas. We don't emotionally commit nor react against other people's circumstances and actions. Y en cambio nos determinamos a comprender las posibles razones de las causas que los llevaron a hacer esas acciones. But instead, we try to understand the possible causes that might generate this person doing this or thinking this. Entonces ahí una vez realizamos eso, pues ya entendemos por qué lo hacen. Once we do this, we can understand how or why they are doing it. Pero eso no quiere decir que los tengamos que patrocinar o permitirlo. But that doesn't mean that we have to sponsor that kind of behavior or allow it. Pero la compasión nos da paz. But compassion gives us peace. Y además nos permite encontrar soluciones más claras. And it allows us to find more clear solutions. Porque cuando nosotros estamos movidos por la reactividad mental y emocional, Because when we're being moved by mental reactivity or emotional reactivity, eso es una perturbación o genera una perturbación que suspende el discernimiento that disturbs so much that it suspends discernment. y no podemos entonces tomar decisiones y asumir soluciones claras. And then we cannot act and assume clear solutions. Entonces la compasión So compassion te lleva a comprender las razones del por qué las otras personas actúan a su manera. will lead you to be able to understand the reason why people act the way they do. Bueno, eso está muy bonito, Well, that sounds very beautiful. suena muy bello, It sounds very beautiful. pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? But the question is, how do we do this? A mí me gusta ser muy práctico. I like to be very practical. Y cuando nosotros podemos entender desde la biología la naturaleza de los seres vivos, And when we can get to understand the nature of the living beings through biology, podemos comprender la naturaleza dinámica de esos organismos vivos, we can understand the dynamic nature of those living organisms, y entendiendo que tienen un sistema nervioso, understanding that they have a nervous system. y por lo tanto obviamente los seres humanos están incluidos ahí, For the matter, the human beings are included there. estamos incluidos ahí, We are included there. pues obviamente ese sistema nervioso genera unos procesos de organización que son bastante sofisticados y complejos. So obviously that generates some very sophisticated and complex systems of organization. Entonces no resulta extraño, no es de extrañar So it is not something weird que las personas reaccionen de formas
insospechadas e inesperadas. that people react in ways that you cannot suspect or expect or not make a suspicion out of it. Y como todos somos el resultado de variabilidad biológica, And since we are all the result of biological variability, pues las personas no van a reaccionar necesariamente como nosotros reaccionaríamos people are not going to react precisely in the way that we would react, o creeríamos que deberíamos reaccionar or we believe that we should react, o creeríamos que deberían reaccionar los otros. or we think that others should react. Y entonces eso genera conflicto. And that creates conflict. Y más aún Even more, cuando nos afecta o nos hace daño. when it affects us or harms us. La razón siempre va a ser biológica. The reason will always be biology. De lo biológico viene lo cultural. Cultural comes from biological. La cultura es un resultado de la biología. Culture is result of biology. Entonces, si nosotros podemos entender las circunstancias biológicas, So if we can get to understand the biological circumstances, las condiciones biológicas de la vida humana, the biological conditions of human life, podremos entender las razones biológicas de la conducta humana. we'll get to understand the biological foundation of human behavior. Y entonces podemos entender por qué las personas hacen las cosas. And we can get to understand why people do what they do. Y así nos va a resultar más fácil no sentir rabia, frustración, miedo, tristeza And like that, it will be easier not to feel rage, fear, or sadness, o frustración or frustration por los actos de los demás. because of other people's actions. Entonces, un principio tan elevado en la ética y en la espiritualidad como la compasión So then, such a high principle in ethics and in spirituality as compassion se hace mucho más fácil de aplicar becomes much more easy to apply si lo aterrizamos a la práctica if we bring it back to the roots, to the practice de entender los fundamentos biológicos de la conducta humana. of understanding the human foundation, the biological foundations of human behavior. El por qué las personas actúan como actúan, Why people act as they do, incluyendo los procesos culturales, including cultural processes que entonces incluyen los procesos familiares. that then include family processes. Y obviamente la comprensión de cómo esos individuos And obviously, well, the comprehension on how those individuals se han desarrollado en un contexto ecosistémico have developed in an ecosystem environment que han condicionado su mente y por lo tanto su conducta. that have conditioned their mind and for that matter, the behavior. Entonces no tiene sentido tener un conflicto contra ellos o hacia ellos. So it doesn't make sense to hold permanent conflict against them. Eso no quiere decir que lo justifiquemos. That doesn't mean we're justifying it. Y si tenemos que actuar, pues actuamos. And if we have to act, we act. Pero nuestras acciones o reacciones hacia esas personas no van a estar llenas de emociones o fundamentadas en reacciones emocionales, But the actions that we decide to perform are not going to be supported by emotions, or they're not going to be emotional reactions. sino en razones prácticas, But they're going to be supported on practical en reasons, soluciones prácticas practical solutions, y pues lo más eficientes posible. and hoping they are the most efficient as possible. En esto se basa el concepto de aceptación activa. That's where the concept of active acceptance is relying on. Entonces, ese proceso de aceptación activa So the process of active acceptance se enmarca dentro de la filosofía del yoga is squared or referred to in the philosophy of yoga, en lo que es el Ishvara Pranidhana. in what Ishvara Pranidhana is, Y es la entrega which is the surrender a tal cual como es la existencia, to existence as it is, con todas sus reglas, with, con todas sus reglas en lo externo, with all its rules in regards to the external side, siendo activos, being active, pero sin conflicto. but without conflict. Y entonces eso se convierte en una forma de bhakti. And that turns into a form of bhakti. La aceptación activa Active acceptance sería una de las cualidades o componentes del bhakti, would be one of the qualities or components of bhakti yoga. yoga. Pero fíjate que tiene también ese componente, o sea, la aceptación es la parte bhakti So it has that component. Acceptance is the bhakti side,
Y activa And active es la parte de Karma Yoga. is the Karma Yoga side. Entonces la aceptación activa So active acceptance sería una actitud encuadrada dentro del Bhakti y el Karma Yoga. will be an attitude that is framed inside Bhakti and Karma Yoga. Y bueno, entonces como eso parte o está sustentado desde una actitud y un proceso de discernimiento, So since that is settling and supported into an attitude of discernment, que implica una purificación y una clarificación en la diferenciación de lo que es y lo que no necesariamente tiene que ser, that implies purify and clarify what it is, not necessarily what I want it to be or it isn't. entonces termina relacionado con el Jnana Yoga. So it ends up being related to Jnana Yoga, Y es muy interesante. which is really interesting. Entonces ahí les dejo estas reflexiones. So I'll leave you these reflections. Recuerda Remember, el porqué del proceso de conflicto mental. why the process of mental conflict? Ay, bueno, algo que se me había olvidado también. Okay, something that I forgot as well, Siempre lo insistiré, lo volveré a repetir una y otra vez. and I'll insist on this and repeat it over and over again. Y es que antes de poder lograr la compasión hacia los demás, Which is that before being able to achieve compassion towards others, pues debe desarrollarse con cierta claridad el proceso de comprensión y aceptación de uno mismo. the process of self-acceptance, self-comprehension has to be developed. O sea que la aceptación activa So active acceptance va inicialmente hacia uno. begins with yourself. Y eso es lo que la gente habla de amor, And that's what people talk about love, amor propio. self-love. Esa aceptación de lo propio, That acceptance of yourself, pues la gente lo relacionaría con la autoestima, people will relate it to self-esteem, como ya lo dije, pues con el amor propio. as I said, with self-love. Pero no es tan simplón como eso, But it's not as simple as that. es algo mucho más complejo. It's something much more complex. De hecho, generar aceptación de los propios procesos es bastante difícil. In fact, to generate acceptance for your own processes is very difficult. Es retador, It's challenging, complejo complex, y pues a la mayoría de la gente se le dificulta inmensamente. and it's very hard for most people. Pero con la práctica, But through practice, con el abhyasa, con la disposición, with abhyasa, the willingness towards the practice, con el tiempo, with time, se va desarrollando. one develops it. Realmente se requiere mucho coraje, mucho valor Truly, you need a lot of courage, courage. para poder conocerse Courage and bravery in order to be able to get to know yourself de frente, in front, sin máscaras, facing yourself without any mask, sin maquillajes without any makeup, y verse de frente and to truly look at yourself, para además entonces aceptarse. to, in addition, accept yourself. Pero además But in addition, tener esa actitud activa, to have that active attitude entonces querer mejorar, of wanting to improve, evolucionar evolve, y pues obviamente trascender, purificarse. and obviously to transcend, to purify. La gente cree que se lo puede lograr a punta de afirmaciones positivas, People think they can achieve this through positive affirmations, que diciéndose cosas bonitas, that by saying beautiful things, sentencias bonitas, beautiful sentences, con eso basta. with that is enough. No, No. por eso existe abhyasa y vairagya. That's why there is abhyasa and vairagya. Tiene que ser permanente, It has to be permanent. una actitud de permanente autoobservación, An attitude of permanent self-observation, con una actitud de permanente karuna, compasión, with an attitude of permanent karuna, compassion, siempre en el bhakti y el karma yoga, always in bhakti and karma yoga, y por lo tanto pues unido pues en ese sentido con una actitud de desapego, and for the matter, united with a detachment attitude. una convicción absoluta de que pues se pueden soltar viejos hábitos. A complete conviction that old habits can be released. Entonces ahí viene una palabra que no me gusta mucho porque suena muy religiosa, So there's a word that I don't like that much because it sounds very religious, que es la fe. which is faith. Es tener esa convicción
de que algo puede cambiar. to have the conviction that something can change. Pero ese cambio lo ejercemos nosotros mismos. But we ourselves apply that change. Entonces es una fe hacia nuestra propia autoridad y poder interno. So it is faith towards your own authority An inner power. and inner power. Y eso es lo que es Kundalini. That's what Kundalini La is. fuerza, la potencialidad, The strength, potentiality, de la capacidad de transformar. the capacity to transform. Entonces asumimos una fe. So we assume faith. Ese es abhyasa. That's abhyasa. Eso es tapas. That's tapas. La disciplina. Discipline. Una determinación absoluta Absolute determination hacia el trabajar nuestro propio proceso. towards working on our own process. Y para eso se necesita mucho valor. And for that, one needs a lot of bravery, Y courage. por eso las afirmaciones positivas y todas estas cosas New Age y holísticas, And that's why these New Age things and the positive affirmations, en la mayoría de las veces terminan siendo solo maquillaje, in most cases, they are just makeup. porque eso no se soluciona con afirmaciones. Because that cannot be solved only through affirmation. Primero es observarse. First, one needs to observe. En vez de decirse cosas bonitas Instead of telling beautiful things como expectativas ideales de lo que quisiéramos alcanzar, as ideal expectations of what we would like to achieve, necesitamos, como ya lo había dicho antes, tener la valentía de observarnos we need, as I said before, to be brave in order to observe ourselves, y con discernimiento poder reconocer aquello que necesitamos cambiar. and through discernment be able to recognize what we can change. Y el cambio no se da solamente por afirmar que ya lo cambié. And the change is not only given by you affirming, oh, I already changed it. El apego, The attachment, la forma como Chitta, como se dice en yoga, sostiene los samskaras y los vasanas, the way in Chitta, as it is said in yoga, sustains or supports the o samskaras, sea, las impresiones arraigadas, which means the impressions that are really rooted, pues van a seguir siempre manteniendo esa predeterminación o tendencia a repetir los hábitos. will always have that tendency of repeating habits. Y entonces Then nosotros tenemos que hacer lo mismo. we have to do the same. Así como los samskaras son persistentes en su manifestación, Just as the samskaras are very persistent in their manifestation, nosotros somos persistentes con fe en nuestra actitud de purificación. we're very persistent with faith in the attitude of our purification. Eso es abhyasa. That's abhyasa. Y solamente se da And it is only given si tenemos una absoluta disposición a disfrutar de nuestra existencia. if we have absolute willingness to enjoy our existence. Eso es bhakti. That's bhakti. Y además eso se da And in addition, that is given si podemos entenderlo dentro del contexto de que el universo y la existencia es tal cual. if we can understand it from the context and that existence and universe is just like that. Es cruda, It's raw, es dura, it's hard, es dolorosa. it's painful, Y nosotros estamos inmersos en eso. and we are immersed on it. Pero tenemos Kundalini. But we have Kundalini. Y desde Kundalini tenemos fe From Kundalini, we have faith para podernos transformar to be able to transform dentro de ourselves ese proceso. inside that process. Entonces, ese proceso de purificación que se llama Baba Shuddhi Then that process of purification that is called Baba Shuddhi nos permite desde la inspiración del Bhakti, allows us from the inspiration of Bhakti de alguna manera u otra aplicando Abhyasa y Vairagya, to somehow applying Abhyasa and Vairagya, de alguna manera u otra evolucionar, somehow evolve, mejorar. improve. Y eso tiene mucho sentido para el yogi. And that makes a lot of sense for the yogi. No tanto conseguir dinero, Not so much to get money o ser famoso, or to be famous o lograr un cuerpo bonito, fitness, or to get a beautiful and fitness body o solamente ser saludable, or just to be healthy, sino but transformar to transform su proceso mental the mental process para encontrar un proceso de baba y un proceso de más claridad mental, to find the process of Baba of greater mental clarity, donde podamos estar o lograr un estado de disfrute absoluto. where we can achieve a state of absolute bliss. Y así no se logre, And even though you don't achieve it, porque puede ser un propósito muy ambicioso, because it can be a very ambitious
purpose, pues por lo menos nos vamos quitando cargas de encima at least we remove loads from our back y vamos alcanzando paz, and we get peace, equilibrio, balance, serenidad serenity, y algún nivel de dicha. and some level of bliss. Siempre desde la claridad cada vez progresiva de la mente. Always from the progressive clarity of the mind.